Hola chicos, hoy les traigo un video de la Revolución Mexicana y los líderes de la revolución. Bueno, ya me callo y a seguir con el video. Porfirio Díaz, nacimiento 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Carrera militar: se destacó como general durante la intervención francesa y la defensa de la República. Presidencia: gobernó México durante 30 años y su mandato terminó en 1911. Su mandato se caracterizó por el desarrollo económico y la modernización del país. Porfiriato: este periodo se conoce como el Porfiriato, donde promovió la inversión extranjera, la construcción de ferrocarriles y el crecimiento industrial, pero también se caracterizó por la represión política y la falta de libertades. Caída: fue derrocado en 1911 por el movimiento revolucionario liderado por Francisco I. Madero. Zapata, nombre real: Emiliano Zapata Salazar, nacimiento 8 de agosto de 1878 en Abenecuilco, en el estado de Morelos. Líder revolucionario, destacado líder agrarista durante la Revolución Mexicana. El Plan de Ayala: proclamó este plan en 1911, exigiendo reforma agraria y devolución de tierras a los campesinos. Y otro punto de este plan era que estaba en contra de Francisco I. Madero. Era líder del Ejército Libertador del Sur y luchaba por los derechos de los campesinos y los agricultores, y siempre vivirá esta frase que él mismo dijo: tierra y libertad. Y Emiliano Zapata murió el 10 de abril de 1919 en una emboscada de parte de Venustiano Carranza. Francisco I. Madero, nacimiento 30 de octubre de 1873, Coahuila. Participó en la Revolución Mexicana ya que era un opositor del gobierno de Porfirio Díaz. Lanzó el Plan de San Luis Potosí en 1910 y derrocó a Porfirio Díaz en 1911. Presidencia: gobierno hasta 1913, enfrentando críticas por falta de reformas. Muerte: fue derrocado y asesinado por Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913, y a este evento se le llamó la Decena Trágica. Pancho Villa, nombre real: José Doroteo Arango Arámbula, nacimiento 5 de junio de 1878 en el estado Durango. Líder revolucionario, comenzó como bandido y se convirtió en general de la División del Norte, luchando por los derechos de los campesinos. Otro punto era que se llevaba bien con Madero. Conflictos: se enfrentó a varios gobiernos durante la Revolución Mexicana y murió tras una emboscada en el 20 de julio de 1923. Pascual Orozco, nacimiento 28 de febrero de 1882 en San Isidro, Chihuahua. Líder revolucionario, fue un destacado general durante la Revolución Mexicana, conocido por su capacidad de movilización y liderazgo. Alianzas y conflictos: comenzó luchando junto a Madero, pero luego se distanció de él y se unió a las fuerzas de otros líderes revolucionarios como Villa y Zapata. Plan orozquista: en 1912, proclamó el Plan Orozquista, que exigía reformas agrarias y cambios sociales. Caída: su influencia disminuyó después de la muerte de Madero y fue finalmente derrotado en 1915 y murió el 30 de agosto del mismo año. Victoriano Huerta, nacimiento 23 de marzo 1854 en Colotlan, Jalisco. Carrera militar: se destacó como general en el ejército mexicano y sirvió bajo el régimen de Porfirio Díaz. Golpe de estado: en febrero de 1913 llevó a cabo un golpe de estado en contra de Madero, lo que desató una serie de conflictos en la Revolución Mexicana, y también fue el responsable de asesinar a Francisco I. Madero. Presidencia: asumió la presidencia tras el golpe, pero su gobierno fue marcado por la represión y la Operación Caída. En 1914 fue obligado a renunciar y se exilió en Estados Unidos tras la presión de fuerzas revolucionarias, y murió el 13 de enero de 1916 en Estados Unidos durante su exilio. Ramón Pino Suárez, nacimiento: nació el 23 de septiembre de 1869 en el estado de Yucatán. Carrera política: fue un destacado político y abogado mexicano, conocido por su papel durante la Revolución Mexicana. Vicepresidencia: se desempeñó como vicepresidente de México bajo el mandato de Francisco I. Madero desde 1911 hasta 1913. Participación en la revolución: durante su tiempo en el cargo apoyó las reformas impulsadas por Madero, que buscaban democratizar el país y establecer un gobierno más justo. Fue asesinado junto a Madero en la Decena Trágica en 1913. Félix Díaz, nacimiento 24 de abril de 1868 en el estado de Oaxaca. Carrera militar: sobrino del dictador Porfirio Díaz, se unió al ejército y se convirtió en un destacado general. Oposición a Madero: se opuso al gobierno de Francisco I. Madero y participó en la lucha contra la Revolución Mexicana. Plan de la Soledad: en 1913 proclamó este plan, que buscaba derrocar a Madero y restablecer un régimen autoritario. Exilio y regreso: tras la caída de Huerta, vivió en el exilio por varios años antes de regresar a México. Álvaro Obregón, nacimiento 19 de febrero de 1880, en Sonora, México.
Carrera militar. Se destacó como general durante la Revolución Mexicana, luchando al lado de líderes como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Presidencia. Fue presidente de México en 2 periodos, de 1920 a 1924 y de 1924 a 1928. Su gobierno se centró en la reconstrucción del país tras la revolución y la implementación de reformas agrarias. Reformas. Promovió una política de modernización y desarrollo económico, así como la educación laica y obligatoria. Asesinato. Fue asesinado el 17 de julio de 1928 por un fanático religioso, lo que marcó el fin de su influencia en la política mexicana. Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920. Su muerte ocurrió durante un conflicto político tras la Revolución Mexicana, cuando fue derrocado por fuerzas leales a su antiguo aliado, Álvaro Obregón. Carranza intentó huir hacia Veracruz, pero fue capturado y asesinado en una emboscada. Plutarco Elías Calles, 1877-1945, fue un político y presidente de México de 1924 a 1928. Implementó reformas sociales y económicas, pero su gobierno también fue conocido por la represión de la oposición y la persecución de la Iglesia, lo que provocó la Guerra Cristera. Después de su mandato, siguió influyendo en la política mexicana al fundar el Partido Nacional Revolucionario, precursor del PRI. Su legado es controvertido, visto como modernizador por algunos y autoritario por otros. Lázaro Cárdenas del Río, 1895-1970, fue presidente de México de 1934 a 1940. Es conocido por la expropiación petrolera de 1938, que nacionalizó la industria del petróleo y fundó Pemex. También promovió la reforma agraria y mejoró la educación y la industrialización. Su legado es importante en la historia moderna de México, destacándose por su enfoque en la justicia social y el bienestar de los campesinos.